El libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 17. Leo para ustedes. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hasta aquí llegamos entonces en la lectura de este pasaje que vamos a meditar. El título de este sermón es Poniendo excusas. Una excusa es un motivo o un pretexto que se usa para eludir una obligación o disculparse de una acción. Vamos a poner el énfasis en la excusa como eludir una obligación, que es el caso puntual de Moisés. Una esposa una vez estaba intentando convencer a su esposo de que fueran juntos al gimnasio, y el esposo dijo: no, necesito perder unos cuantos kilos antes de volver. También había un administrador de un condominio que estaba encargado de cobrar los alquileres, y él había escuchado numerosas excusas de personas a la hora de que tenía que pagarle. Por ejemplo: a mi marido lo despidieron, los niños están enfermos, o no me di cuenta de la fecha. Pero una de las mejores que escuchó fue aquel que le dijo: solamente tenía la mitad de la plata del alquiler para pagar, y entonces me acerqué al casino para duplicarlo. Como ustedes observan, los seres humanos somos muy hábiles para poner excusas,
sobre todo cuando hay responsabilidades que debemos cumplir. En el pasaje que nosotros habíamos empezado a meditar ya desde antes, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, hay una orden clara de Dios para Moisés de que vaya a los ancianos de Israel y que vaya a Faraón, porque Dios había de sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Y como leemos en el capítulo 3, versículo 11, ya empiezan las excusas de Moisés cuando dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Su primera excusa que tenía que ver con su dignidad. No soy digno de hacer esto. Y ciertamente no era digno, pero era una excusa porque era Dios el que lo estaba llamando. Y Dios le promete su compañía. Iré contigo, te voy a acompañar para que haga lo que le estoy pidiendo. Más adelante Moisés vuelve a poner otro pretexto cuando dice que va a ir a los ancianos de Israel y ellos le van a preguntar acerca del nombre de Dios. ¿Y qué iba a responder? O sea, no tengo el conocimiento para hablar a ellos acerca de quién me envía. Entonces Dios se encarga de proveer ese conocimiento y es una revelación de Dios de sí mismo, diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, y explicándole que sería conocido con ese nombre, con Jehová, con yo soy, el Dios autoexistente, el Dios que existe por sí mismo, ese Dios que cumple promesas, ese Dios que es fiel, el Dios que había hablado a Abraham, prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora estaba cumpliendo su promesa al sacar a Israel de Egipto, a sacar a los judíos de Egipto. Entonces vemos que llegamos a este capítulo 4 y vemos también entonces que Moisés continúa presentando excusas. Y vamos a analizar 3 excusas en este capítulo, en estos versículos. Y la primera excusa que encontramos es acerca de la incredulidad de aquellos a los cuales Dios los envía. Por eso dice al inicio del capítulo 4, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Entonces, la excusa que él está presentando delante de Dios era que los israelitas no le creerían. Ellos iban a ser incrédulos respecto de que Dios se le había aparecido y de que Dios lo había enviado. En un sentido, podemos pensar de que había una lógica en su argumento, porque ¿qué evidencia tenía el pueblo para creer que lo que él decía era cierto? Más si recordamos su pasado y la mala experiencia que él tuvo cuando quiso defender al hebreo y terminó matando a un egipcio y ocultándolo debajo de la arena y huyendo para no morir en manos de Faraón. Pero Dios entonces aquí se encarga de proveer para él recursos para que este problema de la incredulidad en las personas a las cuales él iba a servir y a ministrar sea resuelto. Y en este caso muy particular que encontramos en las Escrituras, vemos que este recurso que Dios provee para Moisés es el de las señales milagrosas. Como pueden ustedes ver allí en el texto, le pregunta qué es lo que tiene en la mano. Y como Moisés era un pastor de ovejas, tenía allí una vara. Una vara que junto con un cayado lo encontramos, ¿verdad? Como esos elementos necesarios
para el pastoreo. Entonces, esa vara que él tiene en su mano se transforma en una culebra. Y más adelante, su mano la mete en su seno, la saca y está con lepra, la vuelve a meter y luego aparece sin lepra. Entonces tenemos aquí dos señales básicas y una tercera señal que no fue experimentada en el mismo momento que Dios las dice, pero iba a ser experimentada después, que iba a tomar agua del río y esa agua se iba a convertir en sangre. Pero debemos aquí detenernos por un momento para considerar lo siguiente. Si vamos con una lectura superficial de las Escrituras, queriendo encontrar aplicaciones sin tener un conocimiento y un entendimiento completo del mensaje de las Escrituras, pudiéramos tropezar pensando entonces de que esta manera en la que Dios se reveló a Moisés por medio de señales es la manera en la que Dios también se revelaría a nosotros por medio de señales. Y que necesitamos entonces buscar esas señales para poder tener la seguridad de que Dios nos está hablando o para poder ser creíbles ante las demás personas. ¿Es correcto entonces pensar de que hay señales milagrosas hoy? ¿Debemos buscar este tipo de señales? Y quisiera que me acompañen a un pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de la gloria de Cristo como el enviado a este mundo para realizar la obra de redención y salvación. Pero en el prólogo de estos versículos deja bien en claro que Dios tuvo en la antigüedad muchas formas o muchas maneras de hablar a su pueblo, a los padres, por los profetas. Entonces Dios se reveló de distintas maneras, Dios se comunicó de distintas formas, pero en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Es decir, que la expresión máxima de la revelación de Dios tenía que ver con la persona de Cristo. Él es el Dios encarnado que revela toda la imagen misma de la sustancia, como dice este texto, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder y que entonces nos comunica a todos nosotros la voluntad de Dios. Y debemos entender entonces que en Cristo, como esa máxima expresión de la revelación, pero también es la palabra de Cristo o la palabra de Dios que contiene el mensaje de esa revelación. Entonces, evidentemente la Escritura nos habla de un cambio. Dios tuvo muchas maneras de hablar, pero después de la presencia de Cristo y su obra consumada y su ascenso a los cielos y la obra completa del Evangelio y la revelación propia
de la palabra de Dios, como sabemos que fue expresada a los apóstoles y a los profetas. Finalmente termina las Escrituras con una revelación profética de las cosas venideras del Apocalipsis. Y se dice allí que no se debía agregar ni quitar nada de la revelación. Entonces entendemos que la revelación de Dios ha terminado. No hay más revelaciones como lo hubo en otro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos entonces en estas señales, es necesario también entender de que Dios estaba allí mismo no solamente para dar la señal, sino también para explicar lo que esa señal significaba. Ahora debemos hacer aquí una diferencia. No debemos pensar de que Dios no nos habla de alguna manera por su palabra en el entendimiento de las obras de su providencia. Cuando usamos nuestra sabiduría basada en la palabra del Señor, cuando meditamos en los principios bíblicos para tomar decisiones, podemos decir, bueno, si Dios me ha guiado, Dios me ha hablado con su palabra para tomar esta decisión, quizás esto sobre este trabajo, o algo sobre el servicio, o algo que en alguna decisión familiar. Pero distinto es querer ver señales y querer tener señales o manifestaciones milagrosas para guiar mi vida y dejarme llevar por eso, como muchos hoy en día quieren así vivirlo. Una cosa es la revelación de Dios dada en las Escrituras, que incluyó señales milagrosas, sueños y muchos tipos de revelaciones. Y otra cosa es querer pensar de que esas cosas siguen hoy en día fuera de la revelación de Dios. Pero sí podemos tomar de la revelación de Dios para guiar nuestras decisiones, entender la voluntad de Dios, aplicando correctamente cada uno de los textos de su palabra. Podemos citar muchas revelaciones o señales de Dios, no solamente en este caso de Moisés, sabemos también de Gedeón, que para confirmar que Dios iba a liberar a los israelitas de los madianitas, el vellón tenía que estar mojado y luego tenía que estar seco, y vemos cómo una y otra vez Dios da esas señales, usó esos medios para revelar su voluntad, pero también para confortar esa débil fe de sus siervos. Pero eso no siempre es necesario. Cuando Jesús fue a predicar entre los samaritanos, recordarán ustedes Juan capítulo 4, la mujer que estaba en el pozo. La mujer creyó, él le habló del agua viva. La mujer fue transformada, salió corriendo para hablarle a los samaritanos de que había encontrado al Cristo. Y vinieron y le oyeron y creyeron. No hizo el Señor allí en Samaria ninguna señal milagrosa. Pero poco tiempo después sube a Galilea y apenas llega a Galilea lo buscan para que haga un milagro. Y Jesús responde de esta manera: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, entendemos que las señales milagrosas fueron necesarias en el ministerio del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículo 31, nos dice que las personas discutían si efectivamente Jesús era el Cristo, y algunos decían: el Cristo cuando venga hará más señales que éste hace. De modo que ellos tenían esa expectativa porque las profecías los anunciaban de que cuando el Cristo viniera iba a hacer muchas señales. Nicodemo, un estudioso de las Escrituras que se acercó al Señor, le dijo así: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le habla de la importancia de nacer de nuevo.
Recordamos también de Juan el Bautista cuando estaba preso en la cárcel y manda a preguntar si era el Señor o había de venir otro. ¿Cómo responde el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Tenían que llevar ese mensaje a Juan para que supieran que las señales allí estaban. Entonces, inevitablemente, el Señor usó de señales porque era necesario que se confirmara por medio de esas señales que efectivamente Él era el Cristo. Pero también el Señor dijo en un momento en su ministerio, cuando las personas pedían y pedían una y otra vez señales y en su corazón estaban endurecidos, no le va a ser dada ninguna otra señal excepto la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra. Y sabemos que hace una clara referencia hacia su muerte y su resurrección. Ahora, ¿son las señales milagrosas evidencias exclusivas de que efectivamente Dios está allí? ¿No recordamos acaso lo que Jesús dijo también cuando advirtió a las personas que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuese posible, a los escogidos? De algún modo, el Señor estaba hablando de falsos que iban a hacer señales. Y si seguimos leyendo un poquito más en Éxodo, vamos a ver que también los magos de Faraón pudieron hacer señales. Entonces, debemos advertir que puede haber señales también en medio de la falsedad y el engaño, porque dice que esas señales que hacen los falsos maestros y los falsos cristos son para engañar. ¿Cómo puede ser? Diría alguien. Hay allí una señal, hay allí un milagro, sí, pero es para engañar. Entonces pueden ser dos cosas, o efectivamente eso que están diciendo como milagro es real porque Dios puede obrar en cualquier momento, en cualquier lugar como Él quiere, o aún eso que está aparentemente siendo un milagro o una señal es un engaño. Le voy a poner un ejemplo. Porque ya muchos hemos escuchado de falsos milagros, ¿verdad? Y falsas señales. Pero quiero ponerles un ejemplo para que sepan al punto que puede llegar el engaño de estos falsos obreros. Un pastor, esos con lobos con piel de oveja, en esas iglesias donde hay apariencia de grandes poderes y milagros y señales. Ustedes saben que muchas veces las personas van allí buscando esas cosas. Y entonces sabe de algún hombre que está allí en una situación de necesidad, de que llega con su carrito todo estartalado, ¿verdad? Y el pastor sabe que allí hay alguien que tiene una necesidad y seguramente está llegando porque quiere mejorar su situación. Entonces se le acerca y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Este año Dios te va a dar un carro nuevo. Han escuchado esas cosas, ¿verdad? O sea, la gente se toma el atrevimiento de pensar de que tiene palabra de Dios. Y entonces ese pobre hombre que está allí sigue fiel cada domingo o cada miércoles o sábado, porque ya las iglesias ni los domingos tienen reunión, con la expectativa de ir a adorar al Dios que le va a dar un carrito nuevo. Bueno, pasa el tiempo y evidentemente no se está cumpliendo esa promesa profética, pero resulta que hay en esa iglesia otras personas y hay allí una señora con algo de recurso que compró
compró un carro nuevo, que tiene otro carro y que está allí también en la iglesia porque tiene algún otro tipo de problema o necesidad emocional o de salud. Entonces el pastor se acerca a darle una palabra profética a esta señora. Y le dice que Dios tiene una gran obra preparada para ella. Que lo que ha recibido de gracia lo tiene que dar de gracia. Que no tiene que tener un espíritu egoísta o avaro. Y así la lleva a pensar en que tiene que desprenderse de sus bienes y darle el carro que tiene a una persona en necesidad. Ustedes saben qué mal que se puede utilizar la escritura y torcerla para manipular a la gente, ¿verdad? Las cosas que digo son cosas que han pasado. Cuando le dice que tiene que entregar a su Isaac y no puede negárselo a Dios y desprenderse de sus posesiones. Entonces, esta señora accede y ofrenda, entre comillas, su carro a la iglesia o a la otra persona. Y aún en ese acto de desprenderse, haya cierto gozo porque está haciendo una buena obra que le da puntos. Y de repente entonces tenemos dos personas allí que participaron en la manipulación de ese lobo y una que comprobó que la señal se había cumplido porque recibió un carro como se le había prometido el pastor profeta. Y otra que se desprendió de un carro y de algún modo siente que ha hecho una buena obra. Y vaya a saber con qué otro engaño después el pastor también va a compensar esa acción. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque, hermanos, estas son las iglesias que nos rodean. Y debemos ayudar a reconocer a las personas que van a esas iglesias que no todo lo que ven realmente son señales de Dios. Debemos advertirles de los peligros de los falsos cristos y falsos profetas que también hacen señales porque Jesús lo dijo. Y debemos hacerle ver de que muchos están allí con ambiciones materiales, carnales, terrenales, y realmente no están buscando a Dios. No están buscando a Dios. No están buscando el mensaje que les habla a su corazón acerca de la necesidad que tienen de estar en una relación con Dios real, genuina, por medio de aquel que ha realizado la señal más grande y maravillosa que se podía hacer, yendo a la cruz, muriendo y resucitando de los muertos. Por eso, aún aquellos que están en condenación, como nos cuenta el relato del mendigo y Lázaro, del rico y Lázaro. El rico decía, Padre Abraham, envíasle a alguien. No van a creer. A Moisés y a los profetas tienen. Pero si alguien se levanta de los muertos, van a creer. Ni aun cuando alguien se levante de los muertos, van a creer. Pero no es que no creen porque no es digno el mensaje. Porque el corazón está cerrado en la ambición y en la incredulidad carnal y su mirada terrenal, como estaban los judíos. Ensañados con Jesús, en contra de él y rechazando todo tipo de señales. Entonces yo creo importante esta aclaración al hablar de señales. Pero volvemos a nuestra historia para considerar, en este caso puntual, ¿qué es lo que aprendemos de ella? Bueno, el Señor, por medio de esta señal, está
tratando con Moisés acerca de lo que él debía hacer y cómo debía realizar esta labor de ir y presentarse ante los hermanos y ancianos de Israel. Él plantea su excusa: no me creerán. Entonces Dios le dice: tienes señales, te presentarás con estas señales. Cuando el Señor le habla a Moisés de la vara para un pastor era no solamente su instrumento, sino una referencia a la autoridad. Y esa vara se transforma en una culebra. Y él tenía temor de la culebra y huía. Y podemos pensar en cómo estas cosas también tienen una relación acerca de la experiencia que Moisés estaba teniendo. Él estaba huyendo de la autoridad que Dios le estaba confiriendo. Cuando pensamos en su mano, pensamos en la utilidad. Pero de repente la ve corrupta, contaminada. Pero también ve que Dios la limpia y la restaura. Podía él recordar de sus experiencias pasadas y pensar cómo Dios le había restaurado. Cuando pensamos en el agua, aquello que representa de algún modo la vida que traía a esa ciudad, pero convertida en sangre, podía transformarse eso en el juicio y en la muerte que iba a venir efectivamente para aquellos que rechazaban el mensaje. Entonces está aquí Moisés presentando su primera excusa y Dios proveyéndole de señales. ¿Estás de algún modo presentando excusas a Dios? ¿Estás planteando esta excusa de que no te creerán? ¿La excusa de la incredulidad? Porque si Dios te está llamando para realizar una labor, y esa labor tiene que ver con servir al pueblo de Dios, debes saber que Dios mismo es aquel que obra en los corazones para convencerlos de aquello para lo cual Él te ha llamado a hacer. Cuando un predicador está compartiendo la palabra y hablando el evangelio y tratando de persuadir a los pecadores a venir a Cristo, debe confiar que es Dios el que toca los corazones y los trae a la fe. Es Dios el que da la credibilidad a sus siervos, porque es Dios el que se encarga de que esa palabra sea sembrada en esos corazones y que produzca el fruto para el cual Él la envió. No le iban a creer a Moisés porque era Moisés. Le iban a creer a Moisés porque Dios lo había enviado y porque Él iba a moldear los corazones de esas personas que iban a oír lo que Moisés tenía que decir. Sí, es cierto, Dios usó señales, pero no significa que las use hoy. Dios eligió salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Más bien aquellos que hoy llaman para hacer esas señales y milagros están desviando los ojos de la centralidad de la palabra. El mensaje es predicado y el Espíritu Santo obra en la conciencia y en el corazón, llevando a las personas al entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, qué pide Dios de mí y qué debo hacer. Y ciertamente el incrédulo pone muchas excusas. Y vamos a mencionar algunas en las aplicaciones finales. Pero también el creyente las pone para no servir en aquello que Dios le está pidiendo. Entonces debemos reflexionar. Si Dios nos está pidiendo algo,
Y con esta excusa de la incredulidad no estamos avanzando. La segunda excusa que Moisés plantea está en el versículo 10, que es la excusa de la inaptitud. Dios, yo no soy apto para esto, vea, soy medio tartamudo, no puedo hablar bien, me trabo todo, ¿cómo me vas a pedir que vaya a Egipto para convencer primero al pueblo y después a Faraón? Y Dios entonces lo hace reflexionar a Moisés acerca de quién es Él. Es el Dios creador. No es que Dios llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Los llamados por Dios tienen sus debilidades, pero Dios obra en esas debilidades para que ellos no descansen en sus capacidades, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que decía también el apóstol Pablo. Me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, para que repose en mí el poder de Cristo. Ciertamente tenemos limitaciones, pero esas limitaciones aún están colocadas por Dios soberanamente. ¿Quién hizo al mudo, o al sordo, o al ciego? Son personas que tienen limitaciones, que tienen discapacidades, pero Dios los hizo así. Pero Dios no está limitado por las incapacidades humanas. Y tenemos muchos testimonios y ejemplos de gente que con grandes limitaciones han hecho cosas mucho más grandes y sorprendentes que otros con capacidades plenas. ¿Cuántos himnos maravillosos se han compuesto por personas ciegas? ¿Cuántos libros o poemas por gente que no podía hablar? Si el Señor te llama para algo, Él proveerá los dones y las capacidades necesarias para que hagas tu labor. Él es el Creador. Cuando Él habla a Dios acerca del problema en su boca, Dios refuerza una promesa anterior que había dicho que iba a estar con Él, pero ahora la hace más específica para que Moisés sienta ese consuelo de Dios y esa fortaleza de Dios. Dice en el versículo, vamos a leer la anterior, en el capítulo 3, en el versículo 12 dice, ve, porque yo estaré contigo. Y ven lo que dice en el 4, en el capítulo 4, versículo 12. Ve, yo estaré con tu boca. ¿Quién soy yo, Señor? Ve, porque yo estaré contigo. No puedo, Señor. Soy torpe de labios. Ve, porque estaré con tu boca. Yo voy contigo y yo estoy aún en tu debilidad, cerca de ti para suplir todo lo que te haga falta, para que cumplas esa labor. Y llega entonces la tercera excusa de parte de Moisés. La primera de la incredulidad, la segunda de la ineptitud y la tercera es la del error. La de que Dios se está equivocando. Versículo 13. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Dios, te estás equivocando, no soy yo. Envía al que tienes que enviar. Moisés, ¿qué estás diciendo? Dios se enoja, nos dice el texto. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y debemos tener sumo cuidado al entender este pasaje, o al pensarlo, porque no podemos pensar en Dios como alguien que cambia, como alguien como nosotros, como que estamos hablando y estoy contento y te estoy diciendo algo y decís algo que me desagrada y me enojo.
Así no es Dios en su esencia. Así es como tenemos la Escritura revelándose para que nosotros podamos entender a Dios en su manera de actuar, pero debemos ir a los pasajes de la Escritura que nos describen su esencia, y en su esencia Dios no cambia. Dios es impasible, Dios no es movido por emociones. Cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, es siempre amor. Cuando es fuego consumidor, es siempre fuego consumidor. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que estamos sujetos a tiempo, nosotros somos los que interactuamos de alguna manera con Dios, pero Dios es siempre el mismo. Inevitablemente debemos pensar que el pecado es desagradable a Dios, como es agradable también todo aquello que es conforme a su voluntad. Pero Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, tenemos muchos pasajes que nos hablan del arrepentimiento de Dios, pero Dios no se arrepiente, porque no cambia. No toma una decisión para luego ir para atrás y decir eso estuvo mal, porque Dios no se equivoca, porque es perfecto. Entonces, muchos pasajes de las Escrituras nos pueden hacer pensar de que hay un cambio en Dios, pero no hay ningún cambio en Dios. Es siempre el mismo plan, es siempre perfecto, es siempre firme, y sus emociones son siempre iguales, o más bien, como debemos entenderlo, es sin emociones. Porque el amor de Dios no es una cuestión emocional, es una acción permanente. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, el enojo de Dios o la ira de Dios es el desagrado de Dios. La ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y para eso Cristo fue a la cruz, cargando nuestro pecado, para pagar por nosotros, para que seamos justificados delante de Dios. Ahora vemos también que hay una condescendencia de Dios para con Moisés, porque ese enojo no se manifiesta en una ira o un castigo para con él, sino más bien en el llamado de su hermano Aarón. Entonces provee para esa debilidad de la fe de Moisés, provee una ayuda en su hermano. Él iba a ser el que hablaba, Moisés iba a ser el que le comunicaba el mensaje de parte de Dios. Vemos cuán amoroso y misericordioso es Dios, aun cuando nuestra fe lo desafía a Él, porque limitamos constantemente lo que Él puede hacer a través nuestro. Pero Él en su plan maravilloso y perfecto nos provee ayudas y apoyos y nos da señales para que podamos confiar en su palabra. Aarón lo iba a recibir, iba a ir con él, iba a hablar, iban a cumplir esta labor, esta tarea de presentarse delante de Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Por más excusas que Moisés pusiera, irrevocables son los dones y el llamamiento divino. No iba a ser Aarón el que iba a hacer esa tarea, iba a ser Moisés. Todos hemos de cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. La pregunta es ¿cómo? ¿Lo haremos con fe, con obediencia, con el agrado de Dios? ¿O lo haremos conforme a nuestra manera, en desobediencia o por incredulidad? Aún Sansón juzgó a los filisteos, pero no hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? En su vida. Quisiera finalizar entonces con dos tipos de aplicaciones. Por un lado, para los creyentes, en aquello que Dios les está pidiendo.
No pongamos excusas. No pongamos excusas. La excusa de la incredulidad, de que los demás no me van a creer. Si es lo que Dios te pide, si tienes que transmitir el mensaje que Dios te ha pedido, transmítelo con fidelidad, transmítelo con entrega y deja el resultado en las manos de Dios, porque Dios es el que transforma los corazones. La excusa de la ineptitud, no, yo soy torpe para hacer eso. ¿Acaso no es Dios el que te formó y te capacitó? Hazlo porque Dios va contigo en tu debilidad. La excusa del error, no, Señor, a mí no, manda a otro. ¿Estás acusando a Dios de equivocarse? No hagas que Dios se enoje. Irrevocables son los dones. Si Él te llama, si Él tiene para ti una labor, eso debes hacer. Y como Isaías debemos responder, heme aquí, envíame a mí. Pero puede ser que entre nosotros haya personas que aún no han experimentado la obra de salvación, la redención que es en Cristo Jesús. No pongas excusas. No pongas excusas diciendo, ese que está hablando, no le creo, míralo, está mal vestido, o no se expresa bien, o cualquier excusa. Si está diciendo la palabra de Dios y la verdad de Dios está tocando tu conciencia, no te excuses en otras cosas, porque no son argumentos, serán excusas. Alguien va a decir, no veo aquí señales, no hay milagros, no hay sanidades, ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Estás seguro? ¿Has estudiado bien la palabra? ¿Cómo el Espíritu de Dios obra en su pueblo? No pongas tu foco en aquellas cosas que te desvían del entendimiento del Evangelio para llevarte al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo. Porque muchos van tras las señales, pero no tras Dios. Otro puede decir, no estoy capacitado para ser un creyente. Si eso piensas, no has entendido lo que es ser un cristiano, porque Dios no pide de tus capacidades, Dios más bien te muestra tu incapacidad cuando te hace ver tu pecado y te lleva a entender que sin Cristo no puedes ser salvo, no son tus obras, no es tu esfuerzo, no es lo que puedes hacer para Dios, es lo que Dios hizo por ti. Quizás alguien diga, yo no necesito ayuda. Bueno, ¿estás seguro que no necesitas ayuda? ¿No necesitas aquel que puede limpiar tu alma, tu mente? ¿Aquel que puede restaurar tu relación con Dios? ¿No necesitas al Salvador? Y una más que alguien pudiera argumentar. La excusa de que todavía no, puedo esperar un poco más. Muchas personas postergan su respuesta a Dios pensando de que pueden esperar un poco más de tiempo. Pueden esperar, quizás algunos dirán, algunos niños, voy a esperar a ser más grande. Algún joven quizás dirá, voy a esperar un poco más de tiempo a disfrutar la vida. Algún adulto puede querer esperar ya a que sea anciano. Pero en medio de todo eso se puede estar engañando, pensando de que Dios le va a dar más tiempo, cuando no sabe cuándo será el momento en el que Dios le llame a cuenta. Cualquiera sea tu situación, si estás poniendo excusas delante de Dios, recuerda esta historia que acabamos de meditar y reconoce de que ninguna de esas excusas son válidas. Acércate a Dios en oración, en confesión. Desarma todas esas excusas en tu mente. Pregúntale qué es lo que Él quiere de ti y avanza en obediencia y en fe. Oremos. Maravilloso Señor, gracias te damos por tu santa palabra y te suplicamos que nos libres de todas las excusas para hacer tu voluntad.
Tu palabra nos revela tu santa voluntad. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a entenderla y tomarla para nuestra vida y avanzar en fe. ¿Qué estás pidiendo, oh Dios, de cada uno de mis hermanos aquí? Santifícanos, Señor. Límpianos de toda contaminación, de toda maldad. Que podamos estar dispuestos y preparados para servirte en todo lo que nos pidas. ¿Qué estás pidiendo, Dios, de aquellos que están aquí aún sin Cristo, sin esperanza? Dale, Señor, la luz de la verdad. Tráeles a la salvación. Que ninguna excusa prevalezca. Que puedan confiar en Cristo completamente. Pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.